Analicemos la sección titulada El tiempo fijado era largo. Daniel, capítulo 10, el versículo 1 declara así en la mayoría de las versiones en español. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, cuyo nombre era Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto grande. Obsérvese que se menciona el conflicto grande. Sin embargo, en el original no aparece así. Y eso se puede comprobar en la versión que usó Elena G. de White, llamada la King James en inglés. Daniel, capítulo 10, el versículo 1, en lugar de la frase el conflicto grande, dice: el tiempo fijado era largo. Aquí está hablando de tiempo. Entonces, su versión, si no dice así, corríjalo. Debe decir así. Leo Daniel capítulo 10, verso 1, en la traducción ya correcta. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, cuyo nombre era Belsasar. La palabra era verdadera y el tiempo fijado era largo. Él prestó atención y entendió la visión. El tiempo fijado era largo. ¿A qué hace referencia? El único tiempo que se muestra antes de Daniel capítulo 10 es los 2300 días, registrado en Daniel 8:14, y también las 70 semanas de Daniel capítulo 9, el versículo 24. Las 70 semanas, recordando que una semana tiene 7 días, lo podemos convertir a días. 70 por 7 igual 490 días. Es decir, las 70 semanas significan 490 días, que es tiempo. Por lo tanto, Daniel capítulo 10, el verso 1, cuando habla del tiempo fijado era largo, solo puede referirse a los 2300 días y a los 490 días o 70 semanas. Recuérdese que las 70 semanas o 490 días es el primer bloque de los 2300 días. Por lo tanto, es el único tiempo a que puede hacer referencia Daniel 10, el versículo 1. Debo recordarles o enseñar que Daniel conocía el principio de día por año, y eso lo vamos a comprobar con el espíritu de profecía. El libro Profetas y Reyes, el capítulo 45, el retorno de los desterrados, en la página 406 declara: Daniel no podía comprender la relación que pudiera haber entre los 70 años de cautiverio predichos por Jeremías y los 2300 años. Obsérvese que Elena de White, al hablar de Daniel, muestra que el profeta conocía los 2300 días, pero con el principio día por año, porque no podía hacer conexión entre los 70 años de cautiverio y los 2300 años. Eso nos revela que Daniel conocía el principio de día por año y se lo aplicó a Daniel 8:14, 2300 días igual 2300 años. Entonces, recuérdese que Daniel 10, el verso 1, habla del tiempo fijado era largo. Solo puede referirse a los 2300 días, aplicándole el principio 2300 años. Y el primer bloque, las 70 semanas o 490 días. Entonces, ese tiempo fijado que era largo, Daniel entendía que se refería a los 2300 años, que era demasiado largo para la purificación del santuario en Jerusalén. Por eso no lo entendía.
También los 490 días o 70 semanas eran demasiado largos para la restauración de la ciudad de Jerusalén. Por eso él escribió que el tiempo fijado era largo. Entonces, hasta aquí vemos que Daniel 10.1 hace referencia a los 2300 días y a su primer bloque, las 70 semanas. Sin embargo, él, al profundizar más, nos revela la Biblia que lo entendió. Veamos la última parte de Daniel 10, el verso 1. Él prestó atención y entendió la visión. ¿Qué visión? El de tiempo, los 2300 días. Específicamente y especialmente entendió las 70 semanas o 490 días, años, que tenían que ver con él y su pueblo, los judíos. Voy a leer lo que dice el espíritu de profecía. En el deseado de todas las gentes, en la página 107 declara, el capítulo 14, hemos hallado al Mesías. Era bien sabido que las 70 semanas de la profecía de Daniel, que incluían el advenimiento del Mesías, estaban por terminar y todos anhelaban participar en esa era de gloria nacional que se esperaba para entonces. Resalto la primera frase, era bien sabido que las 70 semanas de la profecía de Daniel incluían el advenimiento del Mesías. La cita del espíritu de profecía prueba que los judíos sabían y entendían la profecía de las 70 semanas o 490 años, que tenía que ver con los judíos. Pero Daniel capítulo 10, el verso 1, la última parte, nos prueba que Daniel fue el primer judío que entendió el primer bloque de los 2300 días, es decir, entendió las 70 semanas o 490 años. ¿Por qué? Porque se enfocó en el estudio de la profecía en relación a él y a su pueblo. La lección que aprendemos es que como pueblo adventista del séptimo día debiésemos entender a la perfección las profecías en conexión a nosotros como el pueblo de Dios, especialmente el juicio de los muertos y el juicio de los vivos que está a punto de ocurrir.